nuevamente repetir lo que nos estabas comentando. Adelante, por favor, Salvador. Sí, le decía que yo tenía una duda de, por ejemplo, en caso de que una tasa de rendimiento que ofrezca un CETE, por ejemplo, un 9%, pues ya Ajá. sería muy atractivo para el inversionista, ¿no? Pero, pero también representaría en las finanzas públicas un gasto un poco más amplio, ¿verdad? Sí, sí. Existe, Ajá. Sí, adelante. sí. En este caso, ¿puede existir la probabilidad de impago por parte del Estado hacia el inversionista? No, nunca. Nunca, nunca, nunca jamás. Es decir, ni en los momentos más críticos del país, que fue en el 95, por eso muchos critican la creación del Fobaproa, que al final fue un fideicomiso, ¿cómo te digo? Fue un fideicomiso administrado por el Banco de México, el Banco Central. Hay muchos comentarios a favor y en contra de este fideicomiso, pero yo creo que al final lo que evitó un colapso, así, evitó un colapso del sistema financiero mexicano. Si algo fue el que salvó toda la parte crítica de ese momento, fue justamente la creación del FOBAPROA. No puede declararse el gobierno en impago, jamás. El hecho de declararse un gobierno en impago quiere decir que está en quiebra, y eso es fatal para cualquier país. En algún momento determinado Argentina lo hizo. Argentina se declaró en impago por ahí de los años, me parece que fue en la década pasada, por ahí a principios del 2000 y pico. Se declaró en impago, pero le fue como en feria a Argentina. O sea, ningún país le quería prestar. Lo que pasa es que no es fácil. Cuando un país se declara en impago es porque verdaderamente está en la quiebra. Entonces, si estás en quiebra, ¿quién te va a prestar dinero? ¿Quién te va a auxiliar? Ni el Fondo Monetario Internacional, ni Banco Mundial te van a prestar. Nadie. Entonces, te cierran las puertas cuando te declaras en impago. Eso no es posible. Declararte en impago es darte un balazo en la cabeza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en el caso que tú comentas, Salvador, que la tasa de interés llegara, en CETES, llegara al 9% y la inflación permaneciera? Y en ese momento habría una tasa positiva para el inversionista, que es al final lo que se pretende. Es decir, el encarecer el financiamiento, el subir la tasa de interés tiene dos caras. Uno, por un lado, se hace atractivo el ahorro, se hace atractiva la inversión, porque se le está dando al inversionista una tasa de interés positiva. ¿Sí me explicó? Favorable. Pero también la otra cara es que al encarecerse el dinero, se limitan el financiamiento para la industria, para la planta productiva en el país, que también requiere de financiamiento, pero como está caro, entonces eso evita que mucha gente, inclusive a nivel personal, familias, empresas y toda la colectividad restrinjan sus solicitudes de crédito, porque está caro. Y eso lo que hace es también sanear un poquito la inflación, es decir, no presionar tanto la inflación al alza. Al disminuir la demanda de crédito, en automático está disminuyendo el consumo, porque recordemos que gran parte de ese crédito, sobre todo en las tarjetas de crédito, se utiliza para consumir. Entonces, si la gente no utiliza el crédito para consumir, obviamente hay un problema y se empieza, no es un problema. De hecho, es una forma de política monetaria que tú puedes utilizar el Banco de México, llevar el dinero a una tasa de interés alta para que de esa medida, en esa forma, menos personas solicitan crédito porque es caro en ese momento, pero eso lo utiliza de manera momentánea, temporal. Aplica esta medida de manera temporal justamente para evitar que la inflación siga subiendo. Es una forma para poder contribuir o para poder llevar una medida en contra de la inflación y poderla bajar de alguna forma, ¿sí? La principal fuente la principal elemento que presiona la inflación hacia arriba es justamente el consumo desmedido. ¿Por qué digo desmedido? Porque la gente no solamente consume con lo que gana, sino que consume adicional a lo que gana. Pero eso adicional lo va a pagar, lo tiene que pagar en algún momento.
Y cuando hay un problema sistémico, es decir, de todos, que se declaren, que haya morosidad, la cartera del banco crezca en morosidad o definitivamente se declaren impagos, ahí sí, impagos por parte de la sociedad hacia la banca en general. Entonces hay problemas también ahí. Y sucede nuevamente lo que sucedió en el 95, en donde mucha gente quedó sin empleo, la crisis llevó a mucha gente a quedar sin empleo, por lo tanto, la cartera de los bancos estaba altísima, muy, muy alta. Mucha de esa cartera, pues obviamente ya no era recuperable, porque la gente simplemente no tenía para pagar, y por eso es que mucha de la cartera que los bancos no recuperaron se metió al FOBAPROA. Ese fue el motivo de la creación del FOBAPROA que les comento, porque ya la banca no tenía dinero. Entonces, inclusive, tal fue la situación en México que Estados Unidos tuvo que extender una línea de crédito a México para que pudiera hacer pagos de emergencia, o sea, de urgencia que tenía que hacer para no declararse en una situación de impago. Estados Unidos extendió una línea de crédito por $20,000 millones, $20,000 millones. ¿Ustedes saben lo que es la cantidad? Afortunadamente, México pudo salir rápidamente del problema y puedo pagar esa línea de crédito, pero la deuda sí quedó registrada y a la fecha se sigue pagando esa deuda que se emitieron bonos y demás con muy buena tasa de interés para poder sanear esa falta de liquidez que había por motivo de la deuda. Al momento de que el FOBAPROA recibía la cartera de los bancos, FOBAPROA expedía bonos para pagar, obviamente a plazo, para pagar esa cartera no recuperada o no recuperable. Entonces, hay situaciones en la economía que se deben de evitar. Y una forma de evitar es que el gobierno las finanzas del gobierno excedan su gasto, que haya más gasto del ingreso que tiene el gobierno por los diferentes motivos que tiene. Entre la fuente principal de fondeo del gobierno, pues están los impuestos, el cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos. Esta parte es lo que un gobierno tiene como ingreso, pero cuando el gasto es excesivo, excede a los ingresos, pues obviamente ahí va a tener un déficit, y ese déficit lo tiene que cubrir con crédito, normalmente con crédito al exterior. Y si ese crédito tiene una tasa de interés elevada, pues imagínense cuál sería el resultado para un país. Entonces, es muy importante que todos los países cuiden sus finanzas, que no salgan, así como las familias también, que no gasten más de lo que ganan. Esto, este, es sano para todas las economías, aún en época de crisis. Más bien, me benefician mucho en época de crisis porque la crisis no agarra ni a las familias ni a los gobiernos endeudados, o los toma con una deuda pagable, pero cuando la deuda no es pagable, porque no hay fuente de recursos suficientes para pagar la deuda, entonces ahí sí hay un problema muy serio. ¿De acuerdo? ¿Sí me Sí, escuchan? profesor, gracias. Ok, gracias. Después de todo este rollo vamos a continuar la clase, nada más se nos terminó el tiempo, déjenme ver. ¿Me siguen escuchando? Sí, pero Ok, faltan 5 gracias. minutos. No sé si quiera empezar una Voy a de una empezar de vez. una vez. Voy a salirme y empiezo nuevamente, ¿sale? Ok.